Bueno, a veces no, la mayoría de las veces hay días que nos sirven para tener otro tipo de charlas y otro tipo de conversaciones. En la semana nos enteramos de una investigación. Miren, les cuento, una investigación que nos tiene, de hecho, charlando hace un ratito fuera del aire con Adalma Tapia, que es licenciada en Criminología y Ciencias Forenses y es becaria doctoral del CONICET, que nos tiene charlando sobre cómo era esa visión desde lo criminal, lo criminalístico, con respecto al género. Pero en estas cuestiones, ¿cómo les parece a ustedes que antes, cuando no había las tecnologías que hoy hay, se identificaba a la gente? Poner en valor, bueno, la policía, que fue la primera institución. Todo esto lo fuimos charlando recién con Adalma. Siempre es un mundo desconocido en el que los científicos nos llevan, y los científicos y los investigadores nos llevan a conocerlo, y nos gusta desarmarlo, desmenuzarlo y contarlo en la radio, para que sepamos qué pasa ahí adentro, ¿no? Ahí en esa oficina, en esos estudios de investigación. ¿Qué pasa también con esos datos que se van conociendo? Y algunos específicamente se han conocido en relación a la cuestión del género justo antes, y no creo que sea porque sí, antes del Día de la Mujer. Así que bienvenida a Adalma Tapia, que está por acá adelantándonos. Nos iba adelantando lo que íbamos a conversar, y esta charla sobre la investigación, la valoración moral. ¿Qué había antes cuando no existían estas herramientas tecnológicas que hay ahora? ¿Qué había antes de la huella digital y tanta aplicación? Bueno, muchas gracias por la invitación y por el interés. Es muy importante para nosotros, como vos decís, que se conozca qué hacemos dentro de nuestro trabajo y poder traerlo, acercarlo a la comunidad. Es parte de nuestros objetivos del para qué hacemos ciencia y para quiénes, y poder compartirlo acá, se los agradezco. Bueno, mi trabajo en general, en particular, se enmarca en el poder conocer las tecnologías de identificación y las prácticas de clasificación, que son dos cosas que yo distingo de algún modo, que utilizó la policía del Chubut a partir del periodo de territorio nacional. Y luego la etapa provincial. Antes de ser provincia. Antes de ser provincia. Principalmente el prontuario fue una herramienta clave utilizada para el registro e identificación de personas. Y yo puntualmente trabajo con una fuente que es el Fondo de Prontuarios Policiales de Chubut, una fuente que fue producida por el mismo Departamento Judicial de Rawson, es decir, que es una fuente que fue confeccionada por funcionarios policiales que en sus oficinas registraban, identificaban a las personas. Y si bien hay una cuestión asociativa, uno piensa en el prontuario y enseguida se viene a la cabeza la idea de delito. En Chubut, particularmente, eso fue un poco más amplio, no se limitó a la identificación de delitos y delincuentes o personas sospechosas de serlo, sino que se extendió a todos los habitantes de la región. ¿Por qué a todos, Adalma? ¿Por qué con todos? Porque justamente la policía fue la primera institución estatal de carácter oficial, y además de sus tareas de orden y seguridad, absorbió muchas funciones que hoy las vemos distribuidas en distintas dependencias, sea el registro civil u otras. Es decir, que todo lo que hay en todas estas instituciones que vos nombrás, antes estaban todas a cargo de la policía. Estaban a cargo de la policía. Entonces, si bien encontramos prontuarios asociados a algún tipo de delito, también encontramos prontuarios con solicitudes de certificados de buena conducta, con solicitudes de cédula de identidad, con permisos especiales para realizar algún trámite. Es decir, que los trámites son múltiples y son variados. Entonces, un poco también desmitificamos esta cuestión de prontuario delito, información delito, solo porque está en manos de la policía. No, sino que es mucho más amplio ese espectro documental. Y con el tiempo se fue organizando la policía para que cada uno de los departamentos, digamos, o de las secciones se dedique a algo específico. Pero en todo esto, en el trabajo del Fondo de Prontuarios Policiales de Chubut, la becaria que está por aquí contándonos en el estudio dice que notaba cierta regularidad. Por ejemplo, en cómo se describía la gente, ¿no? Sí. Tenemos dentro de los prontuarios hay diversas fichas. Entre ellas nos encontramos con algunos ítems asociados al concepto de las personas, a la moralidad de las personas, al aspecto social. Es decir,
todas cuestiones que son difíciles de medir o que es difícil entender cómo eso se medía o qué patrones utilizaban para definirlas. Yo lo atribuyo a una cuestión mucho más subjetiva por parte de los funcionarios al momento de identificar a las personas, es decir, guiándose. ¿Y quiénes eran los que identificaban también, no? Claro, justamente eran quienes llevaban adelante el registro y probablemente guiándose por ya sea el aspecto de la persona, el aspecto físico, por la condición de clase, por sus estudios, por su trabajo, lo que yo menciono dentro del artículo sobre mujeres, esta cuestión que había entre la honra y la deshonra de algunos empleos, Hablemos lo de lícito eso, y lo ilícito de algunos empleos, y justamente la fuente misma me llevó a empezar a pensar la cuestión de género, que era algo que quizás yo no lo había pensado desde un comienzo en mi proyecto de investigación, y de repente encontrarme con algunos prontuarios de mujeres me hizo pensar en la idea de que podían darse ciertas diferencias al momento del registro y al momento de las calificaciones. Bien, hablemos de eso, que es justamente en la previa del Día de la Mujer, ¿no? ¿Qué hay específico de género que hayas observado en cuanto a describir de qué trabajan, esto que mencionabas recién, de qué viven, o lo subjetivo de decir cómo es su cuerpo, ¿no? Todo esto que pasaba hace ¿cuántos años? Como 60. Sí, 70 años. Respecto a las mujeres, yo en la investigación que realicé tomé algunos casos, puntualicé en algunas detenciones con mujeres que tenían distintos tipos de trámites. En el caso de una de ellas, fue una mujer detenida en Puerto Madryn por la denuncia de un hurto, y esa mujer es detenida e investigada. Sin embargo, estuvo 2 días presa, detenida, nunca se comprobó que realmente hubiese tenido alguna participación en el hurto. Pero, dato no menor, era una mujer que tenía un concepto, de acuerdo al prontuario, un concepto regular, un aspecto social humilde y además era empleada doméstica. Entonces, una carga de prejuicios enorme que hace, digamos, prejuicios al momento de registrarla, ¿no? De identificarla, que sirvieron para que esa mujer esté detenida 2 días sin ningún tipo de prueba en su contra. Cuando esta mujer se casa, a los 20 años vuelve a identificarse, vuelve casada con su libreta de matrimonio, es calificada como una buena mujer, porque claro, por supuesto, era madre y era esposa. Entonces, vemos así como en reiteradas oportunidades, independientemente de la causa por la cual se diera apertura al prontuario, aparecen estos calificativos, ¿no? Estas distinciones. ¿Y las distinciones esas que eran escritas, determinadas por quién? ¿Por qué funcionarios? Eran determinadas por quién en ese momento llevaba adelante el registro. Particularmente hombres, porque recién los ingresos al escalafón administrativo se dan a partir de 1977, si bien a partir de la provincialización ya comienza a gestarse la idea de la incorporación de la mujer a la policía. En el 77 comienzan dentro del escalafón administrativo. Entonces, lo más probable es que estos prontuarios sobre mujeres hayan sido completados por hombres. Bien. Te hacemos una pregunta más después de las noticias. ¿Te parece? ¿Te quedás? ¿Tenés Dale, unos me minutos? Hoy en la previa del 8M tenemos otras conversaciones por ahí que tienen que ver más con lo histórico, con la revisión histórica que tan necesaria es hacer, ¿no? Más allá de que para algunos mañana sea un día de reflexión o sea un día de festejo, hay que pasar por la historia tantas veces como sea necesario pasar. Viene Vanina Bota para hablarnos sobre la salud también mental de las mujeres. Hay una invitación a un espectáculo y hoy inauguramos un nuevo momento aquí en Modo 17. No se vayan, ya volvemos. Nuestra forma de hacer la radio es en Modo 17. Mitre informa primero. Panorama. Principales títulos en el panorama de Mitre informa primero.
Desastre en Bahía Blanca. Un feroz temporal de similares características a la Dana de Valencia dejó a la ciudad del sur bonaerense bajo el agua. En 2 horas cayó la misma cantidad de agua que en un año, 300 milímetros. Hay evacuados. Las calles se convirtieron en ríos. Virtuales cataratas caían de las zonas altas. Conmovedoras imágenes se observaron del hospital de neonatología. Entre las aguas sacaron a los bebés entre brazos y los trasladaron a otros centros. Parecida situación se vio en un geriátrico. Colapsaron rutas, puentes y un dique. ¿Acaso el factor fundamental del origen de la riada? Hay alerta roja. Bahía quedó aislada. El aeropuerto no funciona. No hay clases. Los servicios de transporte están suspendidos. Cortaron el servicio eléctrico en todo el distrito para evitar electrocuciones. El frente meteorológico violento se estableció en el sudoeste de Buenos Aires y centroeste de La Pampa, aunque de menor magnitud. Las condiciones mejorarán por la tarde-noche. El gobierno nacional envía fuerzas federales. Patricia Bullrich viaja mañana. La provincia de Buenos Aires envía materiales y defensa civil. La situación es dramática. Es realmente impresionante lo que se está viviendo. La precipitación máxima diaria en un mes de marzo fue de 108 milímetros, 109. El problema más grave de esta situación era el caudal de agua. Y encima en un horario complejo que iba a ser empezando en la madrugada con los fenómenos más significativos. Concesionarias también de autos, 0 kilómetros en ese sector de la ciudad, están viendo en este momento ver perder su parque automotriz. Hace unos días era por el granizo, una granizada importante que hubo en la ciudad. Hoy es por el agua que se lleva sus vehículos flotando. No tenemos aún dimensión de lo que está provocando esto. Esos 50, 60 evacuados que reportan, obviamente es un número muy inicial. Esto es muy grande, chicos, es muy grande porque el agua, la fuerza, a mí me asustó ver en la zona alta, yo estoy en la zona alta, ver cómo bajaba el agua con semejante fuerza. El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco. Ya estamos enviando materiales, está llegando la gente de Defensa Civil de la provincia de Buenos Aires ahora en un ratito. Estamos enviando ya camiones con, colchones, todo lo que se necesite. Una tragedia, pero bueno, estamos como corresponde trabajando y colaborando con todo lo que se puede, en comunicación permanente con el intendente, que está además recorriendo obviamente como corresponde las calles. La reacción del gobierno nacional. El gobierno supervisa los operativos y dispone medidas de emergencia en Bahía Blanca. El ministro de Defensa, Luis Petri, arribará a las zonas afectadas y mantiene comunicación permanente con el intendente Federico Susbieles. En el lugar se despliegan ahora las Fuerzas Armadas y Federales con efectivos de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal. El Ejército, en tanto, evacuó a pacientes del Hospital Interzonal José Pena y llegan camiones para el suministro de insumos esenciales. En tanto que el jefe de gabinete, Guillermo Francos, mantuvo un contacto con el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, para coordinar el envío de más fuerzas federales. El batallón 181 está alojando evacuados y se dispuso también la base naval de Puerto Belgrano como centro de apoyo fundamental ante un posible incremento de la demanda. Rodrigo Jorge, Panorama de Mitre, informa primero. Salí para despejarme y ya cansada de estar apagada, decidí prenderme. Shakira se presenta en Argentina hoy viernes 7 y mañana sábado 8 en el hipódromo de Palermo. Y hay fanáticos haciendo la fila hace más de 24 horas para ingresar al show. En estos momentos superan las 600 personas sobre Avenida Intendente Bullrich. El ingreso estará habilitado a partir de las 5 de la tarde. Desde Marcos Paz. ¿Desde qué hora estás haciendo la fila? Desde ayer a las 9 de la noche. ¿Más de 12 horas? Más, sí. ¿Cuál es la canción favorita de Shakira? Antología. ¿Por qué todas las fanáticas me repiten la misma canción? Es el himno de Shakira. O sea, es con la que la conocí, con la que me crié. Y desde Mendiola hasta Córdoba. ¿Expectativas para esta noche, para el show? Y espero que esté espectacular. Desde Palermo, Yasmine Abrán, Panorama de Mitre, informa primero. Para decirme cómo me debo comportar. Pueden opinar, pero yo tengo derecho de portarme mal, papá. Mitre informa primero. La 17 en tu verano, en AM 540, FM 100.3 y en lu17.com. Muchas voces, una misma historia, una forma de encontrarnos. En modo 17.
Bueno, antes de despedir a la licenciada Adalma Tapia, le mando un saludo grande a Diego Núñez de la Rosa, hablando de gente licenciada, que está por ahí en la audiencia escuchándonos. Preguntarte cuáles son los 3 casos, o mejor dicho, ¿por qué investigaban a las mujeres hace 60, 70 años atrás? Y esos casos que vos tomaste como ejemplo, ¿no? Para contarlo. Bien, bueno, uno de los casos fue el caso que mencioné sobre la detención de una mujer en Madrid. El segundo de los casos tiene que ver con una mujer que es detenida por un accidente de tránsito. Sin embargo, en el prontuario no se dice nada más sobre esa causa, digamos, no hay una resolución, no hay un seguimiento, pero hay una averiguación de antecedentes en relación a su divorcio. Una mujer que había dejado su hogar y había un papel donde constataba que, bueno, había abandonado el hogar maliciosamente, dejando a su marido. Dice y bueno, maliciosamente. Sí, maliciosamente del hogar. Esos son las palabras descriptivas, los adjetivos que se utilizaban en los prontuarios. Entonces, claramente, esta mujer no fue calificada con un buen concepto. Sumado a eso, años luego de ese accidente, ella se identifica en la ciudad de Comodoro para solicitar un permiso por tenencia de armas. Los permisos por tenencia de armas son súper frecuentes en la mayoría de los prontuarios que encontramos, y siempre amerita la tenencia primero de una cédula de identidad para poder otorgar el permiso. Sin embargo, en el prontuario de esta mujer, su solicitud habilitó un procedimiento de vigilancia policial por fuera del gabinete, donde se constató personalmente su domicilio, y además una de las cuestiones que se constataron fue lo lícito de su empleo, que bueno, por suerte era modista, era costurera y fue calificada con un empleo lícito, y a partir de ahí es que le otorgaron su solicitud de tenencia de armas. Maliciosa pero costurera. Maliciosa pero costurera. ¿Y el tercer caso? Y el tercer caso, investigada por maestra, que es identificada, y se investigan sus antecedentes morales y políticos. El pedido es así, pedido de investigación de antecedentes morales, judiciales y políticos. No tenía ningún tipo de antecedente policial ni judicial, pero estaba afiliada al Partido Peronista, entonces había que corroborar la presencia de ella en actos sindicales o en actos relacionados al partido, y en relación también a su labor docente. Esto no es un dato menor, dado que este tipo de identificación fue durante el gobierno peronista, momento en el que a la documentación además se le agrega un ítem sobre ideología social y política. Esos fueron los 3 casos que yo seleccioné para poder ver qué tipo de calificaciones y qué tipo de procedimientos se llevaban adelante en relación a las mujeres. Ojalá podamos ser tan formales, serios, no sé cómo decirlo, para que nunca más se clasifique a las mujeres, no solamente de acuerdo a lo político, ¿no? No. De acuerdo a su ser. Sí, bueno, no dejo de remarcar que este tipo de calificaciones, clasificaciones o la utilización del prontuario como un mecanismo de clasificación responde a cuestiones y valoraciones muy subjetivas, porque nadie podría de ningún modo atribuirle a una mujer una moralidad buena o dudosa o un aspecto social humilde en relación a sus elecciones, en relación a su cuerpo, a su rostro, a nada. Bueno, lo diverso también nos hace, es lo rico de todo esto, ¿no? Totalmente. Gracias, Adalma. Muchas gracias a vos. Muchas gracias. 2:12 p.m. La investigación muy interesante. Después la vamos a compartir en leu17.com. Adalma, que es licenciada en Ciencias Forenses y en Criminología y becaria doctoral del CONICET. Moralmente correcta, se la ve. Moralmente correcta, sí. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Somos parte de tu camino y vamos en tu viaje. Modo 17 con Karina Lorré. Canasta ahorro en la Anónima. Limpiador líquido multiuso multimarca.